Líos amorosos, manual no autorizado del desastre emocional. Capítulo 5, gosteo, migajas y dignidad en oferta. No todas las heridas amorosas nacen de una gran historia. Algunas nacen de algo mucho más pequeño, mucho más moderno y por eso mismo mucho más desconcertante. Recibir casi nada y aún así quedar emocionalmente enganchado. No hace falta una relación profunda para que alguien nos desordene. A veces basta una presencia intermitente, una desaparición sin explicación, un mensaje tierno llegado en el momento exacto o una atención mínima administrada con la precisión suficiente como para impedir el cierre. Ese es uno de los rasgos más incómodos del amor actual. No siempre nos quedamos atrapados en grandes vínculos, a veces nos quedamos atrapados en mínimos. En una persona que no construye continuidad, pero aparece justo para que la historia no termine nunca del todo. En alguien que no ofrece una relación, pero sí pequeñas dosis de interés. En alguien que no se queda, pero tampoco se va. Y en ese espacio ambiguo puede instalarse una mezcla peligrosa de ansiedad, esperanza, baja de estándares y una negociación silenciosa de la propia dignidad. Hay una escena que resume muy bien este problema. Una persona lleva varios días sin escribirte, tú ya estás intentando ordenar la cabeza, recuperar cierta calma, convencerte de que eso no va a ningún lado, y justo cuando estás empezando a cerrar, aparece un mensaje: perdón, he estado full, pero pensé en ti. No dice mucho, no explica demasiado, no cambia la estructura del vínculo, pero alcanza para mover todo otra vez. Es como si alguien no te diera una casa, pero sí una llave que abre la puerta 5 minutos al mes. Nunca alcanza para vivir ahí, pero sí alcanza para que no termines de irte. Eso es, en buena parte, la lógica de la migaja afectiva. No alimenta, pero mantiene el hambre viva. El gosteo, por su parte, representa una forma particularmente brutal de esta dinámica. No es simplemente dejar de responder un mensaje, no es solo tomar distancia. Gostear es retirarse de un vínculo sin asumir el cierre, dejando a la otra persona sola frente a un silencio que interrumpe la continuidad sin ofrecer un marco que lo explique. Lo que duele no es únicamente la ausencia, duele la ausencia sin relato, duele no saber si terminó, por qué terminó, si hubo un error, si hubo desinterés, si hubo cobardía o si simplemente al otro le resultó más cómodo desaparecer que hacerse cargo de una conversación incómoda. Hay algo especialmente violento en eso, incluso cuando no se ve como violencia, porque el gosteo no golpea con una verdad, golpea con un hueco. Imaginemos una mini historia. Paula viene hablando hace semanas con alguien. Hay mensajes diarios, buena química, audios largos, una o dos salidas que parecían haber ido bien. No hay una declaración formal, pero sí una sensación clara de avance. Un martes ella manda un mensaje normal, no recibe respuesta. Espera un rato, luego más al día siguiente sigue sin respuesta. Primero piensa que puede estar ocupado, después empieza a revisar si dijo algo raro. Más tarde relee los últimos chats buscando el momento exacto en que arruinó todo. A los 3 días ya no está sufriendo solo por la ausencia, está sufriendo por la falta de historia. No tiene una explicación que sostenga el golpe, tiene que inventársela. Y ahí es una de las claves del gosteo. La mente tolera mejor una verdad dolorosa que un vacío prolongado. Un no quiero seguir, un no estoy en la misma o incluso un esto no me está pasando como pensé. Puede ir, sí, pero organiza. El gosteo, en cambio, deja a la otra persona en una escalera a la que de pronto le faltan peldaños. Hasta un momento parecía que el vínculo seguía, de repente ya no. El cuerpo cae antes de que la cabeza entienda. Es como salir de una conversación y cerrar la puerta, pero dejando al otro encerrado adentro, a oscuras, sin saber si aquello era una pausa, un error o el final. Por eso el gosteo produce tanta rumiación mental. La persona no solo extraña, investiga, no solo sufre, reconstruye, repasa horarios, conversaciones, tonos, momentos, busca pistas,
como si el vínculo hubiera sido una escena del crimen y el único policía disponible fuera su propia ansiedad. El problema es que cuando no hay marco, casi cualquier teoría parece posible. Tal vez dije demasiado, quizás no le guste tanto, capaz conoció a alguien más, a lo mejor solo estaba jugando. Ninguna una hipótesis calma del todo porque ninguna viene de una fuente que importa. Ahora bien, no siempre la herida toma la forma de una desaparición completa. A veces el problema no es que alguien se esfume, sino que aparezca demasiado poco. Ahí empiezan las migajas afectivas, una forma de presencia mínima, irregular y emocionalmente confusa que no alcanza para construir vínculos, pero sí alcanza para sostener esperanza. Las migajas pueden ser muchas cosas: un mensaje cada cierto tiempo, una reacción a una historia después de días de silencio, una frase intensa sin continuidad detrás, un te extraño que no cambia nada, una invitación aislada, una noche conectada seguida de varios días de vacío. No son amor sostenido, son chispazos. Podrían compararse con alimentar una fogata con papeles pequeños. Nunca alcanza para calentar de verdad, pero sí alcanza para que siga saliendo humo. Y ese humo confunde mucho, porque una persona puede mirar esa escena y pensar, bueno, si vuelve, algo debe sentir, y quizás algo sienta. El problema es que sentir algo no es lo mismo que cuidar algo. Las migajas suelen sostenerse exactamente en esa confusión. Hay emoción suficiente para parecer profundas, pero no hechos suficientes para volverse confiables. Tomemos otro ejemplo. Alguien desaparece 3 días, vuelve con un mensaje dulce. No sabes cuánto pensé en ti. Eso emociona. Por supuesto que emociona. Pero si después vuelve a desaparecer, el gesto deja de ser parte de una construcción y pasa a ser parte de un patrón. No está edificando intimidad, está reiniciando expectativa. Ese detalle es central. Las migajas no construyen vínculo, construyen esperanza. Y esa esperanza engancha mucho más de lo que parece, precisamente porque llega de manera intermitente. Una tensión constante calma, una ausencia total duele, pero eventualmente ordena. La tensión mínima impredecible, en cambio, obsesiona. Cada pequeña aparición se vuelve como premio, cada mensaje tardío parece valioso porque escasea, cada frase prometedora parece importante porque rompe el vacío, y es la lógica de la máquina tragamonedas afectiva. No paga siempre y justamente por eso cuesta tanto de jugar. Una persona puede pasar horas pensando en alguien que objetivamente le da poquísimo, no porque ese poco sea enorme, sino porque aparece justo cuando estaba a punto de irse. Hay un caso muy típico. Martín lleva meses hablando con alguien que jamás se compromete del todo. Cuando están en contacto, la conexión parece intensa, hay coqueteo, profundidad, una intimidad que parece decir esto podría ser importante, pero cada vez que Martín intenta entender en qué lugar está parado, la otra persona se corre, se vuelve difusa o desaparece unos días. Y cada vez que Martín decide alejarse, reaparece una frase exacta: no quiero perderte. Es que contigo es distinto. No sé qué me pasa, pero me importas. Ninguna de esas frases viene con hechos que la sostengan, pero igual pegan, porque no llegan cuando todo está bien. Llegan cuando Martín estaba a punto de cerrar. Eso no es casual, aunque tampoco siempre sea un plan maquiavélico. A veces simplemente es el modo en que una persona inmadura, evitativa o desordenada intenta no perder una fuente de afecto sin hacerse cargo de lo que implica sostenerla bien. No toda conducta dañina nace de una maldad calculada. Hay gente torpe, cobarde, emocionalmente desorganizada o incapaz de tener conversaciones difíciles. Por esa matiz, aunque importante, no cambia lo fundamental, el hecho que la produce. Y aquí conviene hacer una distinción crucial. Comprender al otro no siempre significa que deba seguir expuesto a lo que hace. Entender que alguien evita el conflicto, que le cuesta vincularse o que está lleno de problemas puede aportar contexto, pero el contexto no convierte automáticamente una dinámica insostenible en una dinámica sana. No hace falta demostrar mala intención para reconocer que algo te está haciendo mal.
Esa es una de las trampas más elegantes del vínculo insuficiente. Te obliga a volverte intérprete compasivo de alguien mientras tu apoyo o tu propio sistema nervioso sigue pagando la cuenta. Porque el costo emocional no es menor. Aceptar migajas durante mucho tiempo empieza a deteriorar la autoestima de formas bastante silenciosas. No suele ocurrir de golpe. Ocurre cuando uno empieza a conformarse con cada vez menos, cuando ya no espera continuidad, sino señales, cuando al menos respondió, empieza a sonar razonable. Cuando un like, después de una semana de distancia, parece casi una reaparición. Cuando se evita plantear una necesidad por medio de espantar al otro, cuando uno baja el estándar para no perder incluso lo poco que hay. Esa es la parte más dura del capítulo, porque ahí ya no estamos hablando solo de lo que el otro hace, estamos hablando de cómo uno empieza a adaptarse a lo insuficiente. Es como ir bajando el precio de uno mismo para que la otra persona no se levante de la mesa. Y lo más peligroso es que esa adaptación puede verse madura desde afuera, puede parecer paciente, empática, flexible, pero a veces no es ninguna de esas cosas. A veces es simple desgaste, a veces es hambre emocional, aceptando aceitunas como si fuesen un banquete. La imagen puede sonar exagerada, pero describe bastante bien el fenómeno. Una persona recibe una mínima señal y se emociona muchísimo, no porque la señal sea grande, sino porque llevaba mucho tiempo sin recibir nada. En contextos de escasez, lo básico empieza a parecer extraordinario. Un hola, perdón, andaba en otra. Ya parece un acto de consideración. Un me acordé de ti se vive como profundidad. Un rato de atención plena después de semanas de desorden se interpreta como prueba de amor. Pero una aceituna no deja de ser aceituna porque alguien tenga hambre. Lo mismo pasa con ciertas reapariciones. Hay personas que solo vuelven cuando sienten que el vínculo se les escapa. Mientras el otro sigue disponible, se desordenan, desaparecen, responden poco, pero cuando perciben distancia real, reaparecen con una precisión casi poética. No necesariamente porque hayan cambiado, sino porque algo en ellas no quiere perder del todo ese lugar. A veces no vuelven por amor, vuelven por costumbre, por ego, por comodidad, por miedo a no seguir siendo importantes para alguien, y como llegan envueltas en emoción, resulta muy fácil confundir regreso con transformación. Sin embargo, una reaparición no es automáticamente una reaparición. Ese es otro aprendizaje clave. No todo lo que vuelve merece otra oportunidad emocional. No toda frase linda corrige semanas de inconsistencia. No todo gesto intenso cambia la estructura del vínculo. Una noche preciosa no sustituye una falta crónica de claridad. Un te extraño no reemplaza el cuidado. Una aparición exacta no repara una ausencia repetida. A veces uno está sosteniendo sola una narrativa muy sofisticada para no admitir una realidad bastante simple. La otra persona no da lo suficiente. Eso duele porque obliga a desmontar una fantasía, la fantasía de que si uno tiene paciencia, si comprende lo suficiente, si se adapta un poco más, si no presiona, si sabe leer entre líneas, la escasez finalmente se convertirá en algo sólido, pero no siempre pasa, y cuando no pasa, el costo puede ser alto. Hiperalerta, dependencia de validación externa, necesidad de explicación constante, dificultad para confiar en las propias percepciones y una autoestima funcionando en modo ahorro. Hay personas que antes eran seguras y después de mucho tiempo de migajas se descubren revisando compulsivamente el celular, sintiendo alivio excesivo por un mensaje mínimo, dudando de su propio valor según la atención que reciben. En ese punto, el problema ya no es solo que el vínculo sea pobre, es que empezó a deformar la relación con uno mismo. Es como vivir la batería emocional siempre en modo ahorro, nada termina de apagarse, pero funciona con plenitud. Aquí el humor se vuelve útil, y vuelve a ser muy útil. No para ridiculizar el dolor, sino para volver visible la escena. Porque la escena, mirándola con un poco de distancia,
tiene algo profundamente absurdo. Gente celebrando un "Hola bo, olvidona", enviado a las 2:13 de la mañana como si regresara un héroe de guerra. Amigos transformando un te extraño aislado en proyecto de futuro. Personas diciendo "ya lo superé" y respondiendo en 7 segundos cuando reaparece alguien que le ha dado migajas durante meses. Todo eso tiene algo de tragicómico, no porque no duela, sino porque muestra una claridad brutal la desproporción entre lo recibido y el tamaño del afecto que produce. El humor ayuda a romper el hechizo, a decir: esto no es una historia imposible y profunda, quizás era una escasez muy bien adornada. A veces el problema no es que uno haya amado demasiado, es que se quedó demasiado tiempo intentando sacarle alimento emocional a algo que apenas ofrecía degustaciones. Y por eso conviene contrastar la migaja con algo mucho menos glamoroso, pero mucho más sano: el cuidado real. El cuidado real no siempre emociona como una aparición dramática, no entra con música épica ni con frases ambiguamente intensas, suele ser bastante menos espectacular y bastante más estable. Aparece con regularidad, sostiene el contacto, responde cuando hay conflicto, tiene iniciativa que no depende de que el otro se esté alejando, no administra la atención como si fuera un recurso escaso destinado a mantener expectativa. El cuidado real sobre todo genera algo que la migaja nunca genera del todo: descanso. Esa es la gran diferencia. La migaja emociona, el cuidado calma. La migaja te deja esperando, el cuidado te deja vivir. La migaja te obliga a interpretar, el cuidado se explica bastante bien por sus propios hechos. La migaja te mantiene pendiente del próximo gesto, el cuidado vuelve menos necesario estar pendiente. Por eso no todo lo que conmueve cuida, no todo lo que reaparece vale, no todo lo intenso es profundo y no todo lo difícil es complejo. A veces solo es insuficiente. Recuperar dignidad, entonces, no siempre significa dejar de sentir, significa dejar de adaptar el corazón a lo que apenas alcanza. Dejar de llamar misterio a lo que es inconsistencia. Dejar de llamar paciencia a lo que ya se volvió resignación. Dejar de tratar como banquete lo que, observado con un poco más de honestidad, sigue siendo apenas una aceituna. Al final, lo más peligroso del gosteo y las migajas no es solo que dejan poco, es que si uno queda demasiado tiempo, entrenan al corazón para conformarse con poco, interpretar demasiado y agradecer lo mínimo como si fuese una prueba de amor. Y cuando ya está en ese estado, hambriento, hipersensible, pendiente, reaparece otro veneno clásico del vínculo inseguro: empezar a mirar al costado, compararse, sospechar, imaginar a quién más podría estar dándole eso mismo que a uno le dan tan poco.